espacio pequeño pero importante de preguntas, así que les pediría que quienes tengan alguna consulta o pregunta, ya sea Fernando, que está conectado, o a Ricardo Gutiérrez o Ángel Ciara, por favor, nos avise y les sacamos el micrófono. Sí, mientras alguien piensa, me quedó colgado un tema que es importante desde el punto, que creo importante desde el punto de vista de las reformas. Es decir, a partir de la ley de administración financiera y la ley de inversiones públicas, las provincias fueron desarrollando sus propios sistemas. Hay pocas excepciones que no siguieron la línea como la Pampa, pero quiero señalar dos leyes. La ley de la provincia de Santa Fe, que es del 2006, creo, y la ley de Mendoza, del 2014, que incluyen en lo que es la administración financiera, incluyen el contexto también de la inversión pública, de los recursos humanos, de las contrataciones, o sea que todo lo que es gestión pública está consolidado en una sola ley. Y ahí realmente hay una armonía total. No, realmente cuando uno quiere ver lo que es gestión pública, discrepando, pidiéndose que mejora, pero el contexto está integral, tanto en la ley de la provincia de Santa Fe como en la ley de Mendoza. Es muy recomendable para que vean cómo ahí funciona un conjunto armónico con base legal. Realmente son dos modelos a seguir, creo, en cualquier lugar del mundo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Ricardo. Sí, adelante. Marina, sí, dale, gracias. Bueno. Ahí estamos. Bueno, quería primero felicitar por las exposiciones y una pregunta muy concreta. En aquella época que hablábamos de por un lado la programación económica, por el otro la Secretaría de Hacienda, ¿cómo se tomaban las decisiones de asignación para el gasto de inversión pública? ¿Cómo en el proceso convivían entre esas dos áreas? ¿Quién decidía al final? Bueno, no sé lo que va a opinar Juan, pero no nos olvidemos que arriba de todos nosotros había un ministro de Economía que a la larga revisaba todo y conformaba todo, pero no hay ninguna duda que siempre había influencia de las dos secretarías en proponer el plan. Y bueno, pero no era que se iba a avanzar demasiado en que los proyectos que se incorporaban estaban evaluados. Tampoco eran más decisiones político-administrativas que evaluación económica y social. No sé lo que opina Ángel de la materia, pero digamos, había discrepancias, sin ninguna duda, en algún momento entre programación económica y Hacienda, pero arriba si había discrepancia, que además los presupuestos también eran realizados por la jefatura de gabinete en ese momento, el que más participó en todo esto cuando estaba Eduardo González, jefe de gabinete, que se discutía también el presupuesto antes de presentarlo con todos los ministerios y todos los entes descentralizados. Se discutía lo que era que se iba a presentar el gobierno. O sea, nadie se enteraba del presupuesto cuando se había presentado. Antes estaba discutido por los técnicos, después discutido en el gabinete y después recién presentado. Como me recuerdo, era un proceso de aproximaciones sucesivas. Otra vez Hacienda tenía la lapicera, porque Hacienda fijaba los techos. Entonces el problema estaba en cómo los proyectos se metían dentro del techo. Esa era la cuestión. Y esto se hacía con conversaciones, porque en última instancia lo que muchos querían, no querían la partida, y esto también hay que, querían que el proyecto esté figurado. No, bueno, esas son las cosas que también hay que tener en cuenta. O sea, esto no es un problema tecnocrático, este es un problema que tiene política y emociones. Entonces digo,
un ministro que quería que su proyecto esté, vos le ponías 1.000 pesos, no importa, pero el proyecto aparecía. El proyecto escuela en el Río Seco, listo, 1.000 pesos. Seguramente no lo iba a ejecutar nunca. Pero si entraba dentro del techo y aparecía el presupuesto, ya evidentemente tenía ahí ganado. Entonces, la posibilidad que con modificaciones presupuestarias se le Era una de esas modificaciones que era lo que, a donde uno apuntaba después, de ver de qué manera uno iba. Yo siempre digo, estaba pensando recién en los déficit cero que tiene los y pensaba, digo, a ver, tener un presupuesto equilibrado es la cosa más fácil del mundo. Porque lo hago yo, lo hace él. Lo hacemos nosotros, queremos que equilibra. ¿Por qué? Porque jugamos con los recursos, jugamos con los gastos y sacamos. El problema del misterio del presupuesto es la ejecución. Ahí es donde se ve la mano del que maneja, del secretario que va diciendo cómo se ejecuta. Y saber si eso te va a dar déficit cero o no te va a dar déficit cero. Y si no te va a dar déficit cero, hacer lo imposible para que te dé déficit cero. Esto es importante por algo que decía recién el expositor. Dos cosas dijo, una me había olvidado, que son los montos mínimos de los proyectos. Eso está puesto en la ley. Pero la ley no requiere una evaluación para un determinado monto que en ese momento se había calculado el 1 por 1000 del total de inversión pública del año. Ese es un punto. Y el otro punto, no menor, que está estrechamente relacionado con la inversión pública, es el gasto corriente. Entonces, esto es muy común, era muy común en la gestión, que todo el mundo pide inversión pública. Y cuando uno le dice, bueno, pero la inversión pública requiere gasto corriente y esto te aumenta el presupuesto del gasto corriente, es inexorable, no hay manera de que haya inversión pública para que funcione que no tenga que tener gasto corriente en el ejercicio. Y evidentemente acá tenés un doble juego sobre el presupuesto. El monto de la inversión en términos de la construcción del bien de capital y después todos los gastos necesarios para que funcione, que es lo que decía recién el exponente. O sea, si vos tenés un hospital, tenés elefantes blancos por todos lados. ¿Por qué? Porque no tengo gasto corriente. Pero digo, siempre los que trabajamos en inversión pública tenemos que saber que inexorablemente tenemos que poner el presupuesto de gasto corriente. Pero bueno, era así, se discutía con la programación económica caso por caso en función de los techos, qué proyecto iban y qué proyecto no iban, y siempre quedaba alguno en la cola o se hacía algún esfuerzo para pedir modificaciones de los techos, lo cual evidentemente Marco y Ricardo no eran muy afectos, pero a veces no me daba más remedio que dejar proyectos afuera con el disgusto que podía tener el ministro o el político que lo pedía. También los políticos piden incorporación de inversión en el futuro. Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra y la consulta a uno de los participantes presenciales, tenemos en línea a Miguel Ángel Pese. Miguel Ángel, ¿nos escuchas bien? Sí, yo los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, impecable, impecable, muchas gracias. Quería hacer una consulta, un comentario. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, entonces te perdimos, lo veíamos, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ahora me escuchan? Adelante, adelante, Miguel. Bueno, agradecer las palabras de Gutiérrez y de Ángel Ciara. Cuando estábamos trabajando en esta ley, decíamos que, en el proyecto de ley decíamos que iba a salir porque estábamos trabajando tres ángeles, ¿no? Ginestar, Ciara y Pese. Y bueno, veo que la ley maduró. Gracias a Ángel Ciara por los comentarios. Efectivamente, el proyecto se inició por una iniciativa del diputado Baglini y nosotros planteamos incorporar el sistema de evaluación de proyectos y programas en la ley de administración financiera
y lo que nos dijeron desde el Poder Ejecutivo era que era preferible que la ley ya saliera y avanzar en un proyecto en paralelo que reglamentara el sistema de inversión pública. Pero quiero hacer algunos comentarios adicionales que me involucraron a mí. Cuando fue la reforma constitucional del año 94, siguiendo los lineamientos de la 2456, se modificó el inciso 8 del artículo 75, que son las facultades del Poder Legislativo, y a la aprobación o a la fijación del presupuesto se agregó que este debía hacerse en base al Programa General de Gobierno y al Plan Nacional de Inversiones Públicas. Como decía Gutiérrez, a veces las normas luego no se aplican, pero esto quedó plasmado en el texto constitucional. Y luego, cuando con Eduardo de Leville elaboramos la Ley de Administración Financiera de la Ciudad de Buenos Aires, allí se incorporó directamente un capítulo de gestión. La Ley 70 es de gestión, administración financiera y control del sector público. Y creo que destaco también lo que han venido comentando, este comentario que hizo Cartés y que luego Ciara ratificó, que es que el sector público no produce infraestructura, el sector público produce servicios y la infraestructura es un insumo de los servicios que presta el sector público. Entonces, los proyectos de inversión tienen que estar ligados a programas y que esos programas luego tengan sustento en la gestión y en la provisión de presupuesto para que la infraestructura sirva a la prestación de los servicios que tiene como obligación el Estado. Así que, bueno, les agradezco que me permitan hacer estos comentarios y un placer haber participado en este seminario que recuerda los 30 años de la aprobación de la Ley de Inversión Pública. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a darle a Marina. Tenía varias preguntas, pero como ella me mandó mano por una, voy a aprovechar un comentario de Fernando. Un comentario de Fernando y la presencia de varias autoridades de aplicación, autoridades y gestores del sistema, porque es una preocupación que plasman muchas veces desde las áreas técnicas hacia arriba, particularmente en las provincias que están queriendo avanzar con la consolidación de sus sistemas, que dicen cómo hago para que las autoridades valoricen los sistemas de educación pública. Mi respuesta en general es, bueno, pensemos que le ofrecemos del sistema de educación pública a las autoridades como para tomar mejores decisiones, pero quería aprovechar la presencia de ustedes para ver, no sé, Fernando, tu opinión y qué suponen ustedes, o suponían que podría generar estos sistemas al momento de su conformación y qué enseñanza le podemos dar, sobre todo a las áreas técnicas que están queriendo consolidar sus sistemas en las áreas profesionales. Lo que estás planteando, yo digo, después lo digo. Bueno, están ustedes. Yo dejo a Ángel la respuesta más técnica, pero yo creo que es un problema general en todos los países y en todas las provincias. Que realmente el político tiene que trabajar día a día, porque no sabe si el día siguiente va a estar en la autoridad política. Entonces, generalmente en ese día a día quiere tomar decisiones y desarrollar lo que cree que le va a dar rédito político. Entonces está discutiendo con nosotros que a lo mejor lo que queremos ver rentabilidad social, rentabilidad económica. Y ahí viene el problema. Es decir, cómo lo podemos obstaculizar con alguna norma legal, pero después, a la hora de la verdad, una de las carencias, esto vuelvo a insistir, de la ley orgánica de nuestro país, es que una ley cambia a otra ley. Y si alguien decide, por la ley del presupuesto, cambiar la ley de inversiones públicas o no respetar el orden, lo hace y está bien desde el punto de vista legal. Entonces, el problema que están planteando es un tema que lo veo de fondo.
¿Cómo hacemos respetar esto? Estamos aclarando la rentabilidad económica, social, y realmente cómo hacemos que la administración pública valorice e incorpore eso a la toma de decisiones, ¿no? Yo realmente no se me ocurre cómo, porque insisto con el tema de la ley orgánica del país, ¿no? En algún momento debemos decir, este hay que cumplirlo sí o sí y no se puede cambiar por una decisión administrativa. Yo creo que la cosa pasa por la provincia de Córdoba. Pensemos en un político que asume la gobernación de la provincia, tiene 4 años. 4 años sí dura. 4 años sí dura, tranquilo. Primero es que si hay sistema de inversión en la provincia, lo más probable es que el político que asume no lo conozca. Entonces no tiene idea de qué proyectos hay listos para salir a la cancha a ser ejecutados. Porque además, los proyectos de inversión nuevos que se pueden incorporar en un presupuesto son muy poquitos. Si uno hace la lógica y los proyectos de inversión en ejecución son los prioritarios para el presupuesto del periodo siguiente, cuando se fijan los techos de inversión pública, el margen que te queda para incorporar proyectos nuevos son muy poquitos. Si esos proyectos nuevos estuviesen en el sistema sería fantástico. ¿Por qué? Porque lo puedo abrir la partida del proyecto el primer año de la ejecución de este nuevo gobierno. Porque el punto acá del presupuesto es que tiene que estar abierta la partida del proyecto, y para que la partida se abra, el proyecto tiene que estar a nivel de ejecución. Ahora piensen ustedes, y lo saben, digamos, ¿cuánto demora un proyecto de cierta envergadura desde que genero la idea hasta que lo tengo listo para licitar y abrir la partida presupuestaria? Si un proyecto mediano, 2 años como mínimo, desde que contrato a la consultora, licito, evalúo, vuelvo, tengo las impugnaciones, vuelvo a licitar. Quiere decir que recién alguien que asume el gobierno el 1 de enero está en condiciones de abrir la partida en el presupuesto para un proyecto que le interesa 2 años después. Es decir, que no va a ver los resultados. Y si no ve los resultados, en términos políticos, en general, no le interesa ese proyecto. Porque a ningún político hay egoísmo político. A ningún proyecto. Esto de la gestión estadista, sí, me parece fantástico y ojalá tuviéramos muchos estadistas que no le interese el problema electoral de ganar elecciones con los proyectos que ejecuten. Pero en general, se hacen o se intentan hacer proyectos que reditúen dentro de la gestión, porque eso permite, digamos, la renovación electoral de los gobiernos. Primera cosa tendrían que saber los políticos que existe un sistema y que hay proyectos que tienen un alto nivel de desarrollo y que son buenos proyectos. El tema es que ese proyecto, en esa área, en ese sector, le interese al político desde su perspectiva política e ideológica. Es decir, si a Hermes Wiener le interesaban los proyectos de salud, evidentemente si hubiéramos tenido montones de proyectos de salud en el sistema, hospitales, etcétera, hubiéramos sido campeones de la construcción de hospitales. Pudimos hacer lo que pudimos. ¿Por qué razón? Porque no había proyectos. Ni proyectos, ni ingeniería, ni arquitectura de proyectos. Pero evidentemente si a él le interesaban proyectos de salud y lo que había en el sistema eran obras viales o otra cosa que no le interesaba de su perspectiva política, evidentemente no los iba a asumir. Entonces, yo creo que aquí hay una deficiencia que tiene que ver seguramente con la
comunicación a la comunidad y obviamente a los políticos, que esa incluye de que existe un sistema de inversiones, que hay proyectos que se generan. El problema es que los proyectos no se generan de la nada. A ver, ¿qué funcionario que no sea un funcionario político, que era la idea nuestra cuando redactamos la ley? Nosotros pensábamos que en cada jurisdicción iba a haber una oficina que iba a juntar a todos los que sabían de proyectos y que entonces se iban a poner a redactar. Una locura realmente. Hoy cuando lo pensamos, qué ingenuo, qué ingenuidad estábamos pensando nosotros, de que íbamos a tener una oficina que no íbamos a aumentar el personal porque había gente que sabe de proyectos, lo cual es cierto, que estaba capacitada por el Banco Mundial, por el BID, que había hecho cursos de la OEA, que teníamos el sistema de capacitación nuestro, decía, hay conocimiento. Entonces, que se iban a juntar y que se iban a poner a generar proyectos. Pero, ¿con qué orientación? ¿Con qué ley? Alguien le tiene que decir, háganme el proyecto tal o el proyecto cual. Entonces, creo que aquí tenemos sí un problema, no solamente un problema temporal, un problema de armado, y la dominancia, creo que la dominancia de la política sobre la técnica. Nosotros venimos después de la decisión política. Jugamos en términos de hacer racional una previa idea política que apunta al ofrecimiento de un determinado servicio que va a ser generado por un bien de capital que, como decía Miguel Ángel, es un bien intermedio. Esto lo tenemos que tener claro. Nadie hace obra pública por la obra pública. La obra pública se hace porque va a prestar un servicio, permite que la carga fluya más rápido, o permite que haya educación, o permite que haya salud, o permite que haya tránsito por la vía. A eso se apunta. Entonces lo que está claro es que la política termina dominando en términos de qué es lo que se pretende, en términos de transformación y en términos de otorgamiento a la ciudadanía, a la que te votó y a la que te votó, si realmente tenés una mirada comprensiva de educación política. Pero sí, ahí tenemos un problema. Hay que hacer equilibrio. Una piedra más en el zapato. A eso le podés sumar los temas de participación pública-privada, donde van a buscar financiamiento el que trae el proyecto para tratar de hacerlo. La participación pública-privada ha costado enorme cantidad de puntos del producto en toda América Latina. Países como Perú, Colombia, México, que realmente han ejecutado, han pagado el costo también. ¿Por qué? Porque a veces el político, al no ver que no sale del proyecto, te busca cómo hacerlo a través de otra vía. Y esa vía a la larga, si no están bien redactados los contratos, termina sumándose al costo del presupuesto público. O sea, este es todo un tema, lo está planteando Ángel, lo está planteando, fundamental. Es decir, cómo logramos los técnicos políticos que los políticos tengan más conciencia de lo que es el listado del proyecto aprobado, las evaluaciones ya efectuadas, y ahí lo que decía Ángel, se contrapone el voto con la rentabilidad. Y desgraciadamente ahí el que decide generalmente es el voto. Así. Bueno, hemos completado este primer panel. Gracias, Fernando de Chile, por tu participación, por tu exposición. Gracias, Ricardo Gutiérrez. Gracias, Ángel Ciara. Le damos un aplauso a todos los expositores.